Hola, buenos días, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Sandra Marín, soy de Estudio Repisa y fui invitada para desarrollar los laboratorios editoriales Nómades por Enrique Rivera, que es el director de esta Bienal, el cual me propuso este proyecto. Esto generó en mí como una expresión irlandesa que dice: tienes una hora en el cielo antes de saber que estás muerta. Para mí fue muy interesante tener la oportunidad de poder viajar por 5 regiones del país, llevando este conocimiento que he desarrollado, que es poder armar ediciones colaborativas en formato fanzine, que es un término que ahora se ocupa mucho para una publicación liviana, sencilla, pero que en verdad es crear un pequeño libro, es crear una pequeña edición, es poder nombrar el contenido de muchos a través de un título, un subtítulo, darle un orden, generar una coherencia. Muchas veces se hacen conversaciones entre muchos y queda solo en eso. En cambio, este laboratorio proponía terminar esa conversación con un producto que todos nos podíamos llevar. En producto me refiero a algo que puedes atesorar, que puedes cuidar, que puedes compartir. Eso es como algo que el fanzine o que la edición promueve. El libro como un objeto que uno después puede regalar, compartir, rayar, ir evolucionándonos en el tiempo. No es algo definitivo, sino que está en constante construcción. Esta Bienal presenta la pregunta sobre el temblor, sobre el terremoto, sobre el desastre natural, que a través de estas conversaciones se presentó que no es solo un desastre natural, que la naturaleza muchas veces tiende a mejorarse o sobrellevar mucho mejor estas catástrofes naturales, sino que son desastres sociales. Entonces, las conversaciones que se fueron desarrollando entre los participantes fueron muy interesantes. Ayer hubo un conversatorio en la Universidad de Chile donde varios profesores, artistas, desde varias disciplinas se abarcó este tema y pudimos ver lo importante que es el relato oral, como la experiencia que cada persona vive particularmente el tema terremoto. ¿Cómo se ha vivido en Chile eso? ¿Cómo es conversar este evento natural que nos sucede a todos los chilenos y que es como un bautizo de nacimiento, decimos, para los que somos chilenos? Hay una pregunta que dice: ¿qué es un pueblo sino su gente? Como esto era lo que marcaba la pauta de este laboratorio, cómo las personas que conformábamos este viaje, que duraba 2 días, les puedo contar un poco de cómo se desarrolló esta dinámica. Partía el primer día en que viajábamos a una ciudad, por ejemplo, Iquique, con uno de los curadores de la Bienal, y el primer día armábamos un conversatorio en que eran invitados a través de los centros SECREA, que proponen una nueva forma de educación, distintos agentes, por ejemplo, científicos, artistas, arquitectos, diseñadores, gente común, para conversar acerca de este tema. Entonces, el curador, en este caso en Iquique, fui con Carolina Gainza, presentaba su curatoría y cada uno de los exponentes, también desde la historia, cada uno presentaba su ponencia. Y al final de esta conversación se desarrollaba un debate muy cercano, porque en general éramos alrededor de 15 personas, entonces era más o menos la gente que está en esta sala ahora, pero en versión círculo, entonces era muy interesante poder conversar y como en directo, después de esta ponencia, por ejemplo, que todos nos acercáramos y todos pudiéramos conversar qué es lo que se habló, qué es lo que sucedió. Se armaba un diálogo muy rico. Y paralelamente yo iba armando un mapa conceptual donde todos los conceptos que iban saliendo de esta conversación iban quedando en una grilla que recordaba los conceptos, las ideas, los puntos clave de esta conversación. Al día siguiente, en general eran distintos los grupos, pero siempre se conservaban algunas de las personas. Entre 10 y 15 nos juntábamos a las 11 de la mañana
y empezaba este laboratorio editorial que, como dice Gerhard Richter, es una schön anarchist, que es como una hermosa anarquía. Ya que al principio hay muchos materiales en una mesa, lápices, decimos foliadora, timbres, y cada uno está invitado a poder armar una imagen visual y narrativa con estas herramientas. Pero es una proposición abierta, entonces cada uno empieza como a hacer esta exploración. Dentro de ese sistema yo desarrollé un grupo de 5 timbres geométricos, que es círculo, cuadrado, triángulo, circunferencia y media circunferencia, para que tuviéramos todos una coherencia visual, como un mismo piso. Muchas veces existe el que dibuja bien o el que no dibuja tan bien, y a través de eso se produce como una distancia frente a lo que podemos trabajar. Pero este sistema de timbre en el fondo unificaba o daba un piso común a todos los participantes, y también le daba una coherencia a toda la creación de los fanzines. En el fondo les da una visualidad parecida. Eso le da un ritmo a la edición y también un ritmo al trabajo en equipo. Para después de salir de este sistema un poco caótico, porque se produce una alegría y una efusión al poder como trabajar libremente en una mesa redonda en conjunto, yo trabajo mucho con las ediciones que son plisadas. Eso significa que no tienen costuras ni pegamento, y hacíamos unos pequeños libros que en el fondo volvían a generar como la concentración, porque en verdad tenían que concentrarse para poder llegar a armar estas miniaturas. Y en cada región desarrollamos un pequeño librito, y era como la entrada para poder empezar a armar una historia personal. Pero decimos que a veces quizás la hoja en blanco grande como que te asusta, dices como no sé qué poner. En cambio, hacer como chiquitito era como hacer un secreto, como hacer una entrada. Después de eso, que es la primera parte, nos juntábamos a las 3 de la tarde y se planteaba como el desafío un poco más coherente, que era ser el editor de tu propia página. Eso significaba que cada uno de los participantes tenía esta doble página, que era el único como punto forzado, que era por favor que sea formato vertical, para desarrollar una edición conjunta. Bueno, ahí se puede ver cómo la gente desarrollando los pequeños libritos y la concentración que produce eso. Después en Payalen, que se lanza con el collage, tenía un set de pequeñas letras que ayudaba a escribir a los que tenían como más reticencia con su tipografía, y se iban armando esos que son, como digo, como la hermosa anarquía de empezar a formar algo. Y luego llegamos a de tu propia página en un formato definido, y cada uno en el fondo estaba alrededor de 2 horas desarrollando esta página, que sería su presentación para nuestra edición conjunta. Después de ese tiempo, cada uno me entregaba su página, yo la escaneaba. Estamos viajando con el auspicio de Epson, por lo tanto teníamos una pequeña impresora que tenía un escáner, esas clásicas de tinta, de cartridge, y escaneábamos el contenido y yo lo digitalizaba, y después yo a través de este mapa conceptual intentaba definir algunas líneas de títulos, por ejemplo a través de frases que hubiesen salido en la conversación. Por ejemplo, un ojo de mar bajo la plaza, que era el título que salió para la Ligua. Entonces lo proponíamos, después cada uno conversaba si estaban de acuerdo, y así se llegaba al consenso. Por ejemplo, en Chiloé yo propuse unos títulos y no estaban de acuerdo para nada, entonces hicimos una ronda y al final terminó quedando Chiloé, territorio telúrico independiente. Entonces cada región tiene su título específico que lo nombra y lo aúna. Por ejemplo, Iquique, el terremoto nunca viene solo en una ciudad que va a desaparecer.
Cuando terminábamos esta edición, imprimíamos una copia, lo encuadernábamos, cortábamos los márgenes y le poníamos un cuño seco que mandamos a hacer por parte de la Bienal y lo numerábamos. Así cada uno de los participantes se llevaba su edición, que es libre de copia, libre de reproducción, y cerraba este día que parecía como que fuera una semana y que en verdad eran solo 2 días. En el fondo, lo que pasó aquí fue un encuentro entre la gente, con la gente, como que vivimos dentro como que era un terremoto para nosotros los chilenos. Solo en un laboratorio, en el de La Ligua, tuvimos unas invitadas del CITRIT que eran de Italia, y bueno, por supuesto nuestra curadora María Gracia Moscatello, que también es italiana, y ellas nos hablaban también de los terremotos que sucedían en Italia, que son bastante fuertes y como es interesante porque también la edición tiene sus partes en italiano. Lo interesante es ver como la diferencia que sucede muchas veces al ver la televisión, cuando hay relatos de qué es lo que está pasando con el temblor, la noticia. En esta como situación íntima de 15 personas, todos estaban muy acostumbrados al terremoto, todos lo tenían como parte de sí mismo, independiente que cada uno tenía una historia, oh, se me cayó la casa, se me rompió esto, no, pero después estábamos haciendo un asado. Como que salían ese tipo de cosas en que decimos que el temblor o la catástrofe natural, al ser Chile un país que libera el 50% de la energía del planeta, es algo que está como en nuestra sangre, en nuestro sistema. Y en la conversación íntima entre la gente, no con una cámara, no con un sistema que esté encima de nosotros, se puede ver que somos resilientes, que somos capaces de salir adelante, que todos tenemos algo que decir, que todos tenemos conocimientos muy específicos en torno al tema. Como, por ejemplo, en algunos laboratorios se habla mucho de cómo los animales sabían antes que nosotros y cómo la gente que no estaba tan cercana a la ciudad, sino más a las afueras, era capaz de identificar esos elementos. Como, por ejemplo, cuando ves a la araña de rincón fuera del rincón, corre. Como cada uno tenía esos pequeños detalles que fueron compartiendo. Y nos dimos cuenta que creo a través de este laboratorio fuimos a 5 lugares: Iquique, La Ligua, Los Ángeles, Valdivia y Chiloé, lo cual en forma de paisaje fue increíble y en variedad de personas, porque cada paisaje es una persona distinta, una conformación una nueva conformación. Es muy interesante hacer trabajos en Chile regionales, salir de Santiago, no solo estar trabajando como desde la centralidad, sino que ver todo el largo del país, porque creo que ese es uno de los temas importantes en Chile, saber cómo podemos llevar a cabo nuestra regionalidad, la diferencia que hay entre Iquique y Chiloé y la centralidad de Santiago y muchas veces la invisibilidad de Los Ángeles o de La Ligua, que son lugares que están activos, que están pasando, que son parte de todo el sistema. Creo que los laboratorios editoriales nómades fueron un éxito. Se desarrolló una línea editorial propia de cada lugar y se abrió un diálogo. Esta Bienal marca un inicio, creo, en una conversación que tiene que continuar, que tiene que avanzar, porque es necesaria y porque todos tenemos algo que decir. Todos los chilenos y chilenas que estamos aquí tenemos una historia con el temblor, tenemos una forma de conversarla. Con el desastre natural creo que es muy interesante continuar estas iniciativas. Y con respecto al tema de la creación editorial en conjunto, como hablando del tema más docente, creo que cuando se logra hacer una actividad que desarrolla la conversación, que desarrolla la creatividad, que toma el arte, que toma la narrativa y que finalmente termina armando algo en un conjunto, es muy valioso. Como dejo abierta esta experiencia para todos los que quieran como poder desarrollarla, puedan tomarla, porque en verdad en este caso yo ocupé el sistema del computador con el programa y una impresora,
pero se puede hacer manualmente como lo estamos haciendo en la estación editorial aquí en el museo, en que cada persona viene, deja su dibujo. Aquí es una cosa mucho más espontánea, es rápido, es del momento, el dibujo toma 10, 15 minutos, pero si se desarrolla en una mayor cantidad de tiempo, creo que es bastante más potente. En que se hacen los dibujos, después cada uno los junta, los podemos corchetear, se pone un título y se arma una edición conjunta. Los invito a trabajar de esta manera porque es muy interesante y también si de alguna manera pueden trabajar regionalmente, incluir a las regiones que están muy atentas a participar, a hablar, a tener su opinión y ser parte como de un Chile completo, no de un Chile fragmentado. Y en este caso lo que nos une es el desastre natural. Entonces creo que es algo que hay que enfatizar y destacar. Muchas gracias.